Bienvenidos, bienvenidas. Qué emoción ver por acá caritas muy conocidas. Bienvenida Betsa, Clau, José, Giovanni, Anareli, Vic y bueno, José Alejandro también, bienvenidos. Y bueno, vamos a tener una charla amena, una charla coloquial sobre liderazgo porque la verdad es que es un tema súper extenso, muy relacionado con nuestra psicología personal. Y pues la idea es que primero que nada ustedes me platiquen qué los trae a esta charla, qué las trae por acá en el chat, así cuéntenme. Curiosidad, me mandaron, quiero ser mejor líder, pongan por acá así como una idea más o menos de lo que les gustaría recibir en esta charla y pues de esta manera tal vez yo pueda pues orientar un poquito más hacia allá nuestra conversación, ¿no? Hacia las dudas, hacia las necesidades que ustedes tienen en este ratito, ¿va? Entonces me espero un ratito para que eh, por acá lo escriban, de dónde vienen, cuántos años tienen, eso también nos va a ayudar un montón. Si están en prepa, en facultad, si ya están trabajando, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Por ahí veo a José, a Nareli escribiendo. Nos esperamos un minutito. Lupita, bienvenida. Fomentar un mejor equipo de trabajo. Muchas gracias, Anareli. Excelente. ¿Cómo guiar a nuestro equipo de trabajo de forma correcta? ¿Y qué hacer cuando hay resistencias a las tareas asignadas? Excelente pregunta, Alejandro. ¿Cómo ser buen líder? ¿Cómo sobrellevar al equipo? Por las preguntas que me hacen, creo que todos tienen un equipo de trabajo, ¿verdad? Bueno, los que han contestado por acá. Soy enfermero de hospital, estoy en la facultad de enfermería. Ok, muchas gracias, Anareli. Excelente. Y luego por acá tenemos... estamos esperando a Lupita y mientras les voy a platicar que si nuestro perfil de taller tiene como personas que sí tienen un equipo de trabajo que ya está a su cargo, les voy a subir tantito de nivel, ¿vale? Porque sería diferente que fuéramos como que todos de prepa o de facultad, sin como esta experiencia real de liderar, versus que ya tenemos un equipo, ya nos estamos enfrentando a cositas diferentes, entonces vamos a ir por ahí, ¿vale? Si les parece bien. Muy bien, bueno, gracias Clau, por acá leo a Clau que dice, ay, muchas gracias Clau, increíble que estés por acá acompañándonos. Dice Vic, retroalimentación, excelente Vic, muchas gracias por estar acá. Lupita dice, conducir un mejor equipo de trabajo, mejorar como persona. Qué alegría escucharte. Ay, gracias Lupita, bienvenida. José Alejandro, coordinador de logística, con 8 años en eventos masivos. Excelente. Muy bien, pues bueno, entonces creo que no me equivoco y vamos a ir por una ruta de subir un poquito más de nivel, ¿vale? Muy bien, pues fíjense, ahora sí vamos a presentar pantalla por acá. Me gustaría contarles que actualmente el liderazgo está teniendo una transformación muy particular a nivel global. Hay un punto en el que estaba el liderazgo como muy enfocado en personas con ciertas características, más bien centradas en la persona. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dejar de compartir otra vez, discúlpenme. Tiene que ver con que era un perfil de personas más bien que están muy orientadas a resultados y que cuidaban muy poco a las personas.
¿Qué características podrían estar ahí? Lo voy a definir muy fácil. Donald Trump, ¿ok? Donald Trump tiene todas las características del liderazgo de la vieja era que ya no funciona en el siglo XXI. Es decir, es más bien autoritario, que no sabe escuchar, que tiene una visión de esto es lo que quiero y no me importa la gente, y más bien voy a hacer lo que sea necesario para lograr ese objetivo. Y por supuesto, de ahí en ese rango, pues hay muchísima cantidad de personas y de personalidades. No quiero como estereotiparlo, ¿no? Sino más bien poner un ejemplo de lo que antes funcionaba. Cuando digo antes me refiero a los 90s, a cómo los espacios, las organizaciones en esta época tomaron fuerza a partir de este estilo de liderazgo. Pero luego resulta que pues ya estamos en un espacio de tiempo totalmente distinto, con necesidades diferentes. Y a lo largo de la experiencia que he tenido esta oportunidad de compartir con muchos líderes, muchas líderes en distintas organizaciones, lo que ocurre es que estos liderazgos más bien, les digo, directivos, autocráticos, orientados solo a los resultados, están completamente fuera de orden. Es posible que permanezcan en las organizaciones, pero la gente que está con ellos se va, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sabemos que hay un buen líder? Porque la gente permanece, porque la gente del equipo da resultados, porque hay ambientes armónicos y porque la gente que está a cargo de ese líder o de esa líder crece. Ajá. Sabemos que no es un buen liderazgo cuando la gente más bien se va, cuando la gente más bien pues decide que es mejor huir del jefe o de la jefa, o que está muy estancada, que comúnmente ya no hay para dónde crecer, no se mueve, lo cual es distinto en las empresas gubernamentales, por ejemplo, porque ahí es más distinto que se pueda escalar, ¿no? Pero a nivel de las empresas privadas, esto es un indicador. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque ahora vamos a mirar lo que desde mi punto de vista es necesario en las organizaciones hoy. Y eso tiene muchísimo que ver con cómo las y los líderes, les decía, se forman como personas. Ajá. Cómo es que logran tener una congruencia entre lo que son como un ser humano y lo que transmiten en su liderazgo. No está separado el líder de la persona. Eso es algo que tenemos que tener súper claro. No puedes ser mejor líder que persona. Eres la persona que eres, no tienes que cambiar nada, o sea, es decir, no hay nada malo en nosotros, ¿no? El liderazgo es una habilidad, se aprende y se construye y se trabaja y se trabaja y se trabaja. Sin embargo, sí está muy fundamentado en nuestras características personales, en el trabajo como persona que hacemos, ¿no? Y bueno, por eso es que me encanta abrir este tema de liderazgo eh, con esta imagen que por ahí Vic ya conoce porque ha tomado un taller completo así de 25 horas de este tema. Y dice así, como líder estás siendo observado todo el tiempo. Si tú tienes un equipo de trabajo, lo sabes. Así ponme like si sí estás de acuerdo conmigo en que todo el tiempo está siendo observado. No hay un solo segundo de tu comportamiento mientras estás en tu trabajo que no sea observado y registrado por las personas que lideras. Y esta es la mayor de las responsabilidades. Que si tú has tenido estas capacidades para asumir estos puestos de liderazgo, o si todavía no tienes un equipo, cuando lo hagas, es porque tienes la capacidad, tienes la habilidad, o sea, ya estás ahí, ¿no? Ya te lo ganaste, por decir algo, ¿ok? Y a partir de ese momento viene la responsabilidad. Y la responsabilidad es que todo el tiempo estás modelando un comportamiento. Todo lo que decides, la forma en la que te expresas, la forma en que justo asignas las tareas o en cómo te permites generar una comunicación para todos, todo eso es un modelaje. Todo lo que haces.
cuando estás de buen humor, cuando no, cuando estás enojado, cuando hay muchísimo estrés, cuando hay una situación de crisis, todo el comportamiento que tú tienes es un modelo a seguir. Y esto es algo que en el punto del hoy de las organizaciones es fundamental que lo comprendamos como líderes, justo porque esta observación es, o esta observación que te hacen los demás o que nos hacen los demás, no viene desde la crítica. O sea, sí a veces, pues, pero no es la intención, ¿ok? No es como para que te sientas paranoica o paranoico de, tengo que cuidar todo lo que hago, tengo que cuidar todo lo que digo, no es por ahí, sino más bien tiene que ver con cómo justo esta congruencia, ¿no? Yo soy esta persona y sé que cuando me enojo soy esta persona y que cuando me enojo y me salgo de mis cabales porque algo horrible pasó en mi equipo de trabajo, sé que no voy a agredir, sé que no voy a lastimar a nadie, que no voy a explotar, que no voy a aventar cosas porque sé que soy una persona que cuando se enoja puede seguir siendo asertiva, puede cuidar su tono de voz, etcétera. O que cuando ya hay una crisis no se bloquea, ¿no? O sea, porque tiene esta capacidad de pensamiento, ¿vale? Y por eso es que no tendría que ser una carga. Si nosotros nos fortalecemos como seres humanos en distintas áreas, este modelaje del comportamiento es, les decía, no recibido desde la crítica, sino desde el hambre que existe en el mundo en este momento por tener buenos referentes para seguir. Si tú estás a cargo de un equipo o cuando lo estés, ten por seguro que las personas que están recibiéndote están ávidas, así hambrientas, de tener modelos congruentes para seguir. Ajá, alguien a quien seguir hacia un objetivo, hacia un lugar específico, hacia el logro de ciertas, pues como tal, metas, ¿no? Para las que están en el trabajo que están. ¿Vale? Cuéntame hasta el momento si te va haciendo sentido. Acá te voy a leer en el chat. ¿Qué piensas de esto que te he platicado hasta el momento? ¿Qué te hace pensar esta imagen que estamos viendo por aquí? ¿Te hace sentido? ¿No te hace sentido? ¿Mm? Mientras lo escribes, que también puedes abrir tu micro, si quieres. ¿Vale? Mientras lo escribes, pues vamos avanzando un poquito. Esta parte de ser un modelo a seguir, o sea, ya llévatelo puesto. Si estás en una posición de liderazgo, quieres estarlo en el futuro, asume que eres un modelo a seguir. Y eso es hermoso porque efectivamente nos va llevando a esta necesidad de crecer como seres humanos. Y hay esta palabra que me encanta, me fascina, accountability, que en el español no tiene como tal una traducción, pero me encanta porque la podemos definir un poquito así, como la capacidad que tiene una persona de comprender que es responsable de todos los resultados que tenemos en nuestra vida. Gracias, José Alejandro. Todos nosotros, y ya tenemos más de 19 años por acá, 19 años en el mundo, ya todos los resultados que tienes son tu responsabilidad. No lo que te pasa, ¿ok? No lo que nos va pasando en la vida, eso es otra cosa, pero sí de cómo afrontamos la vida, cómo resolvemos, cómo dirigimos, cómo escuchamos, un montón de cosas sí están dentro de nuestra responsabilidad. Probablemente el clima no, lo que nos pasa no. Hay un montón de cosas que no son tu responsabilidad, pero aquella zona de la vida, que sobre todo tu trabajo y tu liderazgo y los resultados que tiene tu equipo de trabajo sí dependen de ti. Y de pronto también en liderazgo hay una parte que nos cuesta mucho trabajo, que es decir, las personas que yo lidero tienen cierta actitud, tienen ciertos comportamientos, ciertas habilidades que son su responsabilidad, ¿sí? Porque todos tendríamos que ser accountables, ¿no? O sea, todos tendríamos que ser capaces de reconocer que los resultados que yo ofrezco también son mi responsabilidad. Sin embargo, cuando estamos en una posición de liderazgo, tiene muchísimo que ver, o más bien, cuando estamos en un equipo de trabajo, sí tiene muchísimo que ver con un equipo
que tiene un líder o una líder accountable también, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Uno de los coaches que tengo acá en el trabajo como coach, tal cual, es una persona que trabaja en una empresa manufacturera que hace piezas para autos. Y él tenía una etiqueta, puesto, una etiquetota así gigante, que decía, él es el capataz de la planta. Y entonces, él como el capataz de la planta no tenía todavía esta capacidad de accountability, de decir, yo soy la persona que está generando esa etiqueta, yo soy la persona que está generando la respuesta de mi equipo de trabajo. Imagínate cuando alguien te define así, como el capataz de la planta, pues todo el mundo llegó, o sea, él se acercaba y todo el equipo empezaba a temblar. Si tú generas o si esta persona genera que la gente tiemble cuando llega, por ejemplo, está generando una respuesta, todos generamos una respuesta. Entonces él está generando que tiemble el equipo y cuando el equipo ya tiembla, ya no hay un proceso de innovación, ya no hay un proceso de ofrecer ideas nuevas, de resolver problemas, de convivir, porque estás poniendo a la gente en cierto lugar. Entonces no importa cuántos talentos tenga, están respondiendo a la actitud del líder. Y por otro lado, cuando vemos líderes, les digo, que tienen más esta congruencia personal, que tienen más trabajo con ellos, con sus habilidades, con ellas también, pues resulta que tal vez este mismo equipo de trabajo da resultados completamente diferentes porque no te ponen ahí en un estado de temblorina, ¿no? Este ejemplo es como que muy radical, pero lo que quiero transmitirte es justo eso. Si estás formándote como líder, no importa de cuántos años tengas con un equipo de trabajo, si apenas vas a empezar, es bien importante la autoconciencia, esta capacidad de accountability que va con la capacidad de reflexionar constantemente qué estoy haciendo, cómo estoy generando estos resultados. O sea, tengo un equipo que no me da, ¿no? O sea, no está dando los resultados. Lo primero que debo hacer es preguntarme yo qué estoy haciendo para que esto suceda. Y de la misma forma, cuando piensas, si están dando los resultados, también vas a pensar, ¿qué estoy haciendo yo para que esto suceda? Tiene muchísimo que ver con esta autoconciencia. Y fíjense, la principal habilidad que debemos tener después de la accountability y después de asumir que somos un modelo a seguir, es la capacidad de crear seguridad y confianza. Así es, Vic, no es cargar culpa, sino asumir, yo tuve este comportamiento y generé este resultado, voy a modificar el comportamiento y voy a generar o tratar de generar un resultado diferente, pero es muchísimo trabajo personal, ¿vale? Justo este trabajo personal nos lleva a estas habilidades. Esta es tu principal misión en liderazgo. Tener la capacidad de crear seguridad y confianza en las personas. Te voy a poner por acá una imagencita, esta, me encanta, ¿ok? Todos tenemos tres, bueno, hay toda una teoría sobre el cerebro, que es el cerebro triuno, que luego algunos dicen, ya no está tan de moda y hay otras opciones, ¿no? Pero a mí me gusta mucho explicarlo, sobre todo en liderazgo, porque es como muy didáctico, ¿no? No me da tiempo aquí de dar como que toda esta explicación, pero luego te pones ahí a indagar qué onda con el cerebro triuno. Y quiero contarte que hay una parte de tu cerebro que atrásito en la nuca, bueno, muy complicado, pero haz de cuenta que en la nuca, donde tenemos este cerebro que tiene 4.000 millones de años sobre la Tierra. Es el cerebro que tienen todos los seres vivos y es un cerebro que nos ha mantenido con vida hasta el momento como terrestres, ¿no? Nosotros como seres humanos hemos tenido esta estructura de cerebro desde entonces, desde que fuimos creados como vida. Y lo que pasa es que a veces se nos olvida que tenemos esta parte de nuestro cerebro súper activa. En realidad es la parte que lleva el 90% de nuestra vida, ¿no? Es el cerebro que se encarga de riñones, corazón, digestión, todo lo que no haces tú, conscientemente lo hace este cerebro. Y además es, como ves en la imagen, un cerebro que todo el tiempo está estresado, porque para este cerebro todo es un posible depredador. Todo es un posible depredador. Y tú así de Abril, estábamos hablando de liderazgo y seguridad, ¿por qué me pones un tigre sable
en la pantalla de la nada, ¿no? ¿Por qué me empiezas a hablar del cerebro? Porque esto es parte de tu autoconocimiento. Cuando te digo que para este cerebro que tenemos todos los seres humanos, todo es un depredador potencial, me gustaría que comprendieras de una forma muy consciente, este sería el regalo más grande que me gustaría hacerte hoy, que tú de forma muy consciente asumas que las personas con las que tú convives tienen este cerebro y que cualquier cosa, se puede convertir en un depredador potencial para él o ella, igual que para ti y que para mí. ¿A qué me refiero con los depredadores del siglo XXI? El tiempo, la entrega, el reporte, el regaño, la calificación, no lograr hacer las cosas, tener miedo a equivocarse. O sea, hay miles de cosas que este cerebro percibe como una gran amenaza, aunque en realidad la mayoría no lo son. En ese tiempo que estás viendo acá en la imagen, pues sí había como más depredadores reales, ¿no? Pero ahora son más simbólicos. Entonces, ¿de qué va esto? Que para que tú puedas crear seguridad y confianza en un equipo de trabajo, es bien importante que sepas qué de tu comportamiento o qué del comportamiento del equipo como tal rompe con esa seguridad y confianza. Que pueden ser estas cosas sencillas como los tonos de voz, la forma en que pedimos las cosas, la forma en que se entregan las cosas, el estrés como tal del trabajo, ¿no? De lo que es, por ejemplo, por acá que Ana nos dice, estoy en un hospital, pues todo el tiempo hay este estrés de que te estás enfrentando a la vida, ¿no? O sea, es un riesgo alto. Todo esto nos va creando un sistema como tal estresor y nuestra labor como líderes no es apaciguar el estrés, ¿ok? Sino crear estos espacios en los que la gente pueda dar su máximo potencial, pero a partir de estos espacios de seguridad y confianza. Ahorita se los voy a explicar un poquito mejor. Pero antes me gustaría venir para acá al chat y leerles un poquito. Dice Alejandro, si hace sentido, desde mi perspectiva, siento que debo enseñar con el ejemplo, siento que si hago algo mal, los demás van a seguir por ese lado. Gracias, Alejandro. Y fíjate, voy a hacer una acotación aquí, que no es necesariamente el hecho de que no nos equivoquemos, ¿ok? Ser un líder no significa que vas a ser perfecto o que todo el tiempo que tengas que estar hipervigilante sobre tu comportamiento de que, ay, no, y ahora tengo que estar, no sé, bien peinado siempre o, ¿no? Así, cuidando todo lo que digo, no. Puede ser auténtico, puede ser auténtica. Ajá. Y esa autenticidad también implica reconocer que no lo vamos a hacer todo bien, que nos vamos a equivocar y está bien. El punto es cómo manejamos todas las circunstancias que nos van a pasar, porque los entornos son así, son complejos, ¿no? O sea, si estás en la escuela, los entornos son complejos. Si estás liderando un equipo, el entorno es complejo. Las personas siempre somos complejas y nos vamos a equivocar. El punto es más bien ser congruentes. Ya cometí un error enorme, por ejemplo, me equivoqué y ¿qué voy a hacer con eso? Ah, le voy a echar la culpa a otro para no reconocer mi error. Ups, ¿no? Ya me equivoqué y me voy a hundir en la desesperación porque me equivoqué. No. Ya me equivoqué, punto. O sea, lo reconozco y voy a reparar, ¿no? O sea, en un ambiente como de más soltura, ¿vale? El equipo no requiere perfección, requiere congruencia. Luego dice Víctor, accountability no es cargar culpas, sino asumir el poder que tenemos sobre lo que hacemos, lo que decidimos y lo que evitamos. Exactamente, muchas gracias Vic. Yolanda, bienvenida. Y bueno, fíjense, entonces, ¿de qué va a crear ambientes de seguridad y confianza? Se trata de que hay un concepto en liderazgo que se llama seguridad psicológica. Vamos a ir hacia allá. La seguridad psicológica es la capacidad que tiene una persona para crear espacios en los equipos de trabajo o en tu familia o con tus amigos donde la gente siente que puede ser transparente,
Me gustaría mucho que pensaras en este grupo de personas que tienes, tal vez es uno, dos, tres personas, con las que puedes ser tú mismo. Piensa un poquito, ¿con qué personas puedes ser tú mismo, tú misma? ¿Con quienes dices, soy yo, soy transparente, puedo expresar mi forma de ser, puedo hacer un chiste, puedo reírme, puedo estar greñudo, puedo estar bailando, puedo equivocarme y no pasa nada? Cuando digo y no pasa nada es porque tu cuerpo percibe que está bien, ¿ok? Que está bien que tú seas tú mismo. Escribe por acá, ¿quién es esa persona? O hazme una manita para decirme si yo tengo un grupo así de personas. Aquí te veo, ¿eh? Marisol, Hilario, Carmen. Muy bien. Con amigos o familiares, Carmen, muchas gracias. Pongan su manita. Cristina, si tienes este equipo o este grupo de personas con quien te sientes tú misma. Ujú. También por acá, ¿quién más anda? Estamos con, bueno, pues sí, por supuesto, Lupita, Betsa, ¿ok? Este grupo de personas con tu hija Nilú, Betsa, con la familia y amigos más cercanos, gracias Lupita. Eh, y vamos a tratar de revisar cómo se siente tu cuerpo, porque todo esto, cuando te digo del cerebro reptiliano, estamos hablando de tu cuerpo, estamos hablando de cómo esta seguridad se percibe a nivel corporal, no es algo que pienses, no es algo que finjas. Las personas nos sentimos seguras o no. Ujú. No existe medio seguro, no existe un a medias, ¿no? La seguridad es total. Me siento segura en este espacio. Por ejemplo, yo justo ahora me estoy sintiendo segura al dar esta charla. Mi cuerpo está relajado, me siento contenta, estoy libre, me siento libre para poder expresar estas ideas y eso tiene mucho que ver con el espacio que estamos creando todos juntos aquí. Ujú. Entonces, trata de revisar cómo se siente tu cuerpo cuando te sientes seguro, segura con estas personas, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con compañeros de trabajo. Ajá, ¿qué sensación tienes en el cuerpo? Versus cuando estás en equipos de trabajo que no tienen seguridad psicológica o con gente con la que no hay seguridad psicológica. Vamos hacia allá. Fíjate, dice acá, la seguridad psicológica es la sensación que se genera al percibir que puedo ser transparente en mi forma de ser, de aportar, de crear, para contribuir al equipo y sus objetivos o simplemente para hacer, ¿no? Cuando se trata de entornos personales. Y te decía, esta seguridad no se puede fingir, la tienes o no. Y se crea a través de las interacciones de las personas en los equipos de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, esta información viene de este libro que me encanta, es un libro maravilloso sobre liderazgo, te lo recomiendo muchísimo. Entonces, hay cositas aquí, unos puntos que tal vez experimentas en tu equipo de trabajo y que te hacen saber que este equipo en el que estás o este grupo de personas en el que estás no tiene seguridad psicológica. Por ejemplo, siempre parece que tengo que probar mi valía. Todo el tiempo tengo que demostrar que sé, que valgo, que vale la pena que esté en este equipo, que vale la pena que me hayan contratado. Todo el tiempo tengo que estar probando mi valor. Eso no es seguridad psicológica. Otro, queremos demostrar que somos líderes todos. O sea, todo el mundo opina, todo el mundo se roba la palabra, todo el mundo quiere imponer su idea, porque todo el tiempo todos tenemos que demostrar nuestro liderazgo. Esto también te puede estar pasando en la escuela, ¿ok? Ponle mucha atención, o sea, como alumno, alumna, también te podría estar pasando. Frecuentemente se critican las asignaciones, ¿ok? Ay, es que se lo dieron a Chuchita, Chuchito, y él siempre se lo dan todo y él no es bueno para eso, porque no es cómodo, porque no es consensuada esa asignación de actividades. Frecuentemente solo a uno se le atribuye la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si es el líder o no, esa persona tiene la última palabra, ¿ok? Aunque los demás no estén de acuerdo, aunque los demás no hayan sido consultadas,
hay una persona que cuando habla ya está, eso es lo que se va a hacer, sin que se sienta cómodo, ¿vale? Luego, hay que tener cuidado de no cometer errores, porque cuando cometemos errores, viene una boom, ¿no? ¿Cómo se dice? De regaño, de bullying, de una reacción desmedida ante ese error. No porque no tengamos que ser estrictos en los procesos, ¿ok? Cuando nos enfrentamos ya a trabajos reales, con gente real, con responsabilidades reales, hay errores que no están permitidos, o sea, N cantidad de cosas que no están permitidas, cosas que ponen en riesgo la vida en un espacio, ¿no? Por ejemplo, no sé, que no se ponga en el equipo de seguridad o en los hospitales, etcétera. No, ¿vale? Pero, o que, por ejemplo, un día uno de mis coaches cometió un error y pues nada más se le perdió un barco y ese barco traía un cargamento de 12 millones de dólares. Entonces, hay errores, ¿ok? No, no estoy hablando de que no tengamos que ser estrictos, sino que la reacción que hay en el equipo o en el grupo cuando alguien se equivoca es brutal y lastima a la persona. Eso no es seguridad psicológica. Por otro lado, esta sensación constante de no encajamos, o sea, es que por más que nos esforzamos, de que hacemos convivencias, de que tratamos de trabajar bien entre nosotros, no se siente que encajemos. Eso también habla de que no hay seguridad psicológica, ¿vale? Esta está clave, ¿vale? Debo pensar dos o tres veces qué voy a decir, cómo lo voy a decir, si es el lugar correcto. Tengo mil ideas, pero no las voy a expresar ni en la junta ni en privado, porque cuando expresamos ideas, comúnmente hay una reacción no favorable. Ajá. Pueden ser reacciones no favorables chiquititas. Ahorita te voy a hablar más de eso. O pueden ser reacciones muy fuertes, ¿no? Pero la idea es que si tú tienes esta sensación constante de no debería decir lo que pienso, es porque tu equipo o tu líder o tú mismo como líder no estás generando este espacio de seguridad psicológica, ¿vale? Y finalmente me encuentro con poco entusiasmo de ir a juntas, de ir a reuniones, de ir a hacer los trabajos juntos porque algo no está cuadrando, se siente en el cuerpo, algo me da mala vibra. Cuéntame si hay alguno de estos aspectos que hayas experimentado en alguno de tus equipos de trabajo. Nada más cuéntame si sí o si no. Ujú. Gracias, Yolanda. Bien, exacto. La mayoría dice Ana. Emanuel, ¿qué opinas? Lau, Isaura, Kimberly. Ujú. Te digo, puede ser que sea en un equipo, en tu familia, en tu grupo de amigos, ¿vale? Entonces, esto te habla de que no ha habido la oportunidad de que entre todos creen un espacio de seguridad psicológica. Y cuando ya no hay seguridad psicológica, el cerebro interpreta literalmente que estamos en un espacio donde hay un depredador. O sea, se brinca directamente a esta escena. Y cuando ya estamos aquí, lo que ocurre es que el cerebro empieza a decir, vamos a huir o nos vamos a atacar o vamos a generar como una respuesta reactiva, ¿vale? Qué bueno que les ha pasado pocas veces, me da muchísimo, muchísimo gusto porque no está lindo, ¿ok? Bien, pues esta justo es la finalidad principal del liderazgo. Crear espacios donde la gente se sienta con seguridad y confianza para expresar sus talentos, sus habilidades, sus fortalezas como tal. Esto literal se llama liderazgo basado en fortalezas. Y tiene muchísimo que ver con esto, ¿vale? Con cómo nosotros como seres humanos nos construimos y vamos creando estrategias y poniendo en marcha nuestras propias habilidades como líderes para que los demás tengan esta sensación de seguridad y confianza. Ojo, cuando te platico esto es porque muy pocas veces, en mi experiencia como coach, como facilitador en muchísimas empresas, muy pocas veces los y las grandes líderes se encargan de hacer cosas. Ujú. Es decir, la función del liderazgo en el siglo XXI ya no es como tal em, hacer los procedimientos, hacer la parte operativa, ¿ok? En esta parte, el liderazgo consiste en crear estos ambientes de trabajo para que la gente pueda expresar sus mayores talentos.
Obviamente que sí tienes que saber de qué trata lo que estás liderando. O sea, esto no exime que no seas él o la experta en esos procedimientos, en esas habilidades técnicas, en aquello que toca hacer al equipo. Sí, por supuesto, hay que ser él o la experta, porque vas guiando al equipo hacia un lugar específico y tendríamos que saber, ¿no? Por ejemplo, si ahora me pones a mí a liderar esa empresa de coches, híjole, o sea, no. O a liderar un espacio que tenga que ver con, no sé, pozos petroleros, ni al caso, o sea, no. Pero aquel ingeniero o ingeniera que está liderando los pozos petroleros y es el experto o la experta, también tiene que ser experto o experta en crear estos espacios de seguridad y confianza, ¿vale? Y bueno, ahora que veíamos esta parte de cómo le hago para asignar mejor las tareas, cómo le hago para generar este ambiente de trabajo, pues aquí está el equilibrio que estamos buscando. Cuando en un espacio de trabajo como tal no hay confianza y no hay cooperación, es decir, que no se hacen las tareas, no se entregan resultados y no hay confianza en el equipo por esta falta de seguridad psicológica, tenemos algo que se llama equipo defensivo. Es decir, que las personas están constantemente poniendo pues estas barreras generadas por el cerebro reptiliano de me voy a proteger, voy a huir, voy a agredir, voy a quedarme mejor sin hacer nada, no voy a ofrecer mis talentos porque el espacio no me da esta seguridad y confianza y tampoco tengo idea de qué hacer. Pasa mucho, ¿no? Que cuando todavía estamos como construyendo el equipo y no me asignan bien mis tareas, híjole, mejor voy a estar a la defensiva. Otro punto que ya es un poco más favorable es cuando hay suficiente confianza, es decir, no es un ambiente hostil, es un ambiente agradable, todos sabemos más o menos lo que tenemos que hacer y entonces nos convertimos en un equipo respetuoso. Los equipos respetuosos son totalmente válidos, son funcionales, sin embargo, hablando de liderazgo, refleja que nos quedamos estancados, que no estamos yendo a nuestro máximo nivel. Cuando hablo de máximo nivel, no me refiero a una sobreexigencia de las personas, ni tampoco de una sobreexigencia de querer hacer muchísimo más de lo que nos corresponde. No, simplemente es justo hablar de esta sinergia. Un equipo sinérgico es como este engranaje donde todos de verdad hacemos un poco más de lo estándar, no para competir con nadie, sino porque es natural el crecimiento. ¿Vale? Si por ejemplo te encargan una tarea, vamos a hablar de alumnado, ¿no? Te han encargado una tarea y el equipo respetuoso va a entregar justo lo que le han pedido, ajá, y lo hicieron de forma armónica, o sea, tú te encargas de esto, hacemos juntos esto otro, nos reunimos y discutimos el tema, y sale una tarea bien, sacan 10. Pero cuando es un equipo sinérgico, es porque hay un liderazgo, hay cierta candencia, ¿no? En la forma en la que se trabaja, que a todos nos dan ganas de hacer un poco más, de entregar un mejor resultado porque nos la estamos pasando muy bien y porque queremos generar un resultado mejor. Esta parte del equipo sinérgico se crea justamente porque hay relaciones personales sólidas, porque hubo esta sensación de seguridad y confianza que se fue creando poco a poquito. Y porque todos tenemos esta idea de lograr tareas juntos de manera excelente, ¿vale? No podemos pedir que haya un logro de tareas excelentes sin cuidar a las personas. Esto es básico, porque si tú no cuidas a las personas y solamente exiges tareas, poco a poco va a ir generándose un deterioro del talento, un deterioro de las ganas de trabajar, de la motivación como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues generar esta parte que les voy a platicar ahorita de tener esta capacidad de generar estas buenas relaciones personales. Y la clave, ya para como aterrizarlo y dar parte a que tengamos un ratito de preguntas, la clave está justamente en las normas de convivencia del equipo de trabajo. No las normas que vienen establecidas en tu reglamento, no, son las reglas
que se ejecutan todos los días. Justamente, Yolanda, justo así. Ajá. Esta investigación que les presento ahora sobre seguridad psicológica tiene como clave, o sea, para resolver como este tema y decir, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo empiezo a generar seguridad psicológica en un equipo de trabajo? Tiene unas claves bien interesantes. Ahorita te las pongo en pantalla, primero te las quiero platicar. La primera es que es indispensable que exista esta parte de empatía, ¿ok? La empatía natural, es decir, una empatía auténtica, no es una empatía en la que tú puedas, voy a decirlo así, aunque sé que no somos ese tipo de personas, ¿no? Pero que haya como una empatía fingida, ¿no? O sea, como de, ay, sí te escucho, sí te atiendo, pero en realidad no es así. El cerebro lo percibe y no vas a obtener un resultado de seguridad psicológica. Ujú. Es empatía y escucha activa genuinas, reales. Por eso te digo, el liderazgo tiene todo que ver con un trabajo en personal profundo, ajá, construirte como persona. Para llegar a esta empatía auténtica hay que desprenderse un montón de uno mismo. Porque, fíjate, el liderazgo se trata de servir. Ajá. El liderazgo es un servicio. El otro enfoque de liderazgo que te decía al inicio de la charla, cuando es más bien centrado en mí, el comportamiento y las reglas del equipo son más de atiendan a Abril porque a ella le gusta que le entreguen las cosas así. Hay que agarrarle el modo a Abril porque cuando se enoja reacciona de esta manera. Agárrenle el modo para adivinarle qué quiere porque no es clara en sus instrucciones. Entonces todo el tiempo está todo el equipo centrado en él o la líder y eso hace que se rompa como tal el proceso de sinergia. Cuando una líder o un líder está desde el servicio, porque finalmente nuestro servicio es generar estos entornos o estos escenarios para que la gente trabaje, para que la gente se exprese, para que saque esos talentos que tiene escondiditos, nuestra chamba es generar esos ambientes, ¿vale? Entonces, la empatía como tal auténtica no es una empatía desmedida de a todo el mundo voy a comprender y todo el mundo va a hacer lo que quiera, ¿vale? Sino más bien es esta empatía de poder decir, estoy observando constantemente cómo están las personas para hacer los ajustes necesarios, ujú, y que haya esta participación activa tal cual como nos cuenta Rebeca. Ujú. La escucha activa es realmente ir percibiendo qué necesitamos como equipo, dónde están las ideas, ¿vale? No interrumpir. Ujú. Esta es una de las claves. Y la otra es la igualdad en la distribución de turnos cuando damos la palabra. Por acá alguien decía, voy a poner lluvia de ideas, por supuesto. Ujú. Fíjate, solo que hay estas normas particulares. Con eso vamos a cerrar. Ujú. En esta investigación nos hablan de, estamos en una junta y hay personas que nunca toman la palabra, hay personas que siempre hablan mucho, hay personas a las que se les interrumpe, hay personas que cuando se levantan y van a hablar, todos hacemos un micro gesto de voltear mejor a ver el celular, mejor me distraigo para acá, no sé qué. Son microacciones que van creando el ambiente laboral. Ujú. Aquí la propuesta es, tú conscientemente, cuando haya necesidad de tener una junta de trabajo, le vas a asignar como ejercicio, ¿no? Durante un buen ratito, unos 15 días, 3 semanas, vas a asignar con cronómetro igualdad de tiempo para que todos hablen y todos y todas opinen en esa junta de trabajo. Aunque sea tu equipo de prepa, ¿eh? O sea, esto es para todos y todas. Ujú. Con cronómetro, ¿vale? 2 minutos cada quien. Entonces la persona que nunca habla se va a quedar pasmado, pasmada, así. Y está bien, todos vamos a sostener el silencio. Y la persona que habla mucho va a tener que acotarse poco a poco a decir su idea en 2 minutos, ¿vale? Vamos a estar observando como líderes qué pasa con estas normas implícitas que hay en nuestra convivencia. ¿Quién se voltea cuando cierta persona habla? ¿Quién hace una burlita? ¿Quién descalifica? Ajá. Todo eso lo vas a ir observando porque estas son las normas
que pueden estar deteniendo a tu equipo de crear un espacio muchísimo más poderoso para crear resultados y tener un buen ambiente laboral. Son estas pequeñas cositas, micro gestos, micro acciones, a veces son muy explícitas, ¿no? Pero sobre todo le vas a poner atención a lo chiquito. Y hacer este ejercicio te vas a dar cuenta de un montón de cosas. 2 minutos cada quien para expresar sus ideas. ¿Cuál es la idea? Justo que se va equilibrando. Ajá. No se trata de que todo el mundo en tu equipo tenga que ser extrovertido y opine, ¿no? Pero esas personas que casi nunca opinan, a lo mejor a la tercera semana van a poder decir su idea y nunca sabes si esa idea va a ser la ganadora para generar algo distinto en tu equipo de trabajo, ¿vale? Y por otro lado, también observa cómo estás asignando las tareas. Hay una cosa que se llaman sesgos, como tal, sesgos laborales, y está el más básico, que es el sesgo de favoritismo. Normalmente no tiene un componente emocional en términos de, ay, porque es mi favorita y es mi mejor amiga. No, el sesgo de favoritismo es, revisa cómo en la asignación de tareas tienes tu favorita o tu favorito porque lo hace muy bien, lo hace increíble y entonces ya todo mundo le carga la mano porque es talentoso, talentosa, porque lo entrega a tiempo. Entonces esa persona tiene así de chamba y hay un montón de otras personas que no tienen tanta chamba. No está bien distribuida la asignación de tareas porque hay un sesgo de favoritismo, ¿no? Entonces, esa parte también es muy interesante. Otro día platicamos de esos sesgos. La idea es, para cerrar, es cómo el liderazgo tiene que ver con tu trabajo personal, con cómo tú eres capaz de estar en silencio para observar estas dinámicas de interacción en las personas, para observarte a ti mismo y ver cómo estoy tomando estas decisiones, cómo estoy asignando tareas, cómo estoy resolviendo las crisis, cómo estoy resolviendo llevar al equipo a un lugar diferente, más arriba, solo por el gusto de hacerlo, sin que nadie me lo pida. Y todo esto tiene que ver contigo, ¿vale? Muy bien, equipo, pues esto fue todo por hoy. TUWEMEX. Administración 2025-2029.